Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas a este Code Talk for Developers. Soy Fran Ramírez del equipo de ideas locas CDO de Telefónica y hoy os voy a hablar de un proyecto llamado Paranoid Box. Este proyecto nace a partir de un trabajo fin de máster de un TFM y es muy interesante porque lo que hace es englobar conceptos de seguridad asociados al almacenamiento digital de información. Es decir, utiliza la identidad digital del usuario para proteger dicha información. Además, tiene una característica muy curiosa y es que dentro de una de esas fases, uno de los factores para autenticar es una prueba de vida del mismo propietario. Suena bien, ¿verdad? Pero antes de entrar a fondo en cómo funciona Paranoid Box, vamos a hablar con los auténticos protagonistas de este Code Talk, que son Álvaro y Marcos. Hola, yo soy Álvaro Lancho, soy ingeniero de software y tengo un máster en ciberseguridad. Actualmente estoy trabajando en mi propia empresa, soy fundador de Segit, una empresa que se encarga de dar soluciones de ciberseguridad a pequeñas y medianas empresas, tanto seguridad a nivel de red, como seguridad a nivel de endpoint, como seguridad en el dato. Hola, yo soy Marcos Rodríguez y trabajo como ingeniero de pruebas de concepto para la empresa Dars Telecom. Hacemos proyectos muy pequeños para soluciones muy concretas que nos piden los clientes y en nuestro departamento pues nos dedicamos a toda la fase del proyecto, que es el análisis, el desarrollo y el posterior soporte del aplicativo que desarrollamos. Genial, Álvaro, Marcos, ¿y cómo comienza la idea? ¿Cómo aparece esta idea del Paranoid Box? Bueno, nuestro sistema Paranoid Box nace de la necesidad de que únicamente los usuarios propietarios de su propia información sean los únicos que puedan administrarla de la manera que ellos quieran. Además, también nuestro sistema implementa 3 controles que identifican a las personas digitalmente, por lo que aseguramos que únicamente los propietarios de su información podrán modificarla, borrarla o hacer lo que ellos quieran. Además, esto también surgió porque vimos que en los últimos años ha habido muchos casos con tratamientos de información sin que los propietarios de las mismas se enterasen. Por ejemplo, el caso de PureVPN, que aseguraba que la información, más bien el tráfico que generaban sus usuarios a través de su servicio de VPN no era vendido a terceros. Y al final resultó que esta información la estaba vendiendo a terceras empresas para bienes publicitarios o lo que ellos quisiesen. Y otra de las ideas un poco así más locas de este proyecto, pues era que una vez la información entrase en la caja, no podía salir de allí a no ser que el propietario de la misma quisiese. Y para esta idea nos basamos en las otras 2 noticias que tenemos aquí. Por ejemplo, el pirata informático que delató a Charles Manning, que era una fuente de Wikileaks, pues lo hallaron muerto, ¿no? Si hubiese tenido nuestro sistema, pues esta información se habría publicado libremente. Y la otra noticia en la que también nos basamos, pues bueno, como ya todos sabéis, pues hay un montón de documentos por internet en la que se demuestra que la CIA o la NSA son capaces de espiarnos sin que nosotros lo sepamos, ya bien a través de Zero Days o de software malicioso que instalan en los teléfonos, etc. Perfecto, y ahora nos podéis contar un poco más a fondo qué es Paranoid Box. Bueno, pues ¿qué es Paranoid Box? Paranoid Box es un sistema que hemos diseñado en el cual se puede almacenar información de manera segura, en la que el único en el que tiene el control es el usuario. El usuario es el único en el que puede almacenar información, puede sacar la información o puede modificar la información. Hemos utilizado una Raspberry Pi para implementar nuestro sistema y también hemos añadido un lector de huellas biométrico. ¿Por qué? Porque Paranoid Box se basa en 3 pilares fundamentales de seguridad. Y es que usa 3 métodos de autenticación diferentes para autenticar al usuario. Estos son algo que el usuario sabe, algo que el usuario es y algo que el usuario tiene. Algo que el usuario sabe, utilizamos una contraseña. Algo que el usuario es, utilizamos su huella biométrica. Por eso utilizamos el lector de huellas. Y algo que el usuario tiene, hemos utilizado la aplicación de Latch para verificar que el usuario dispone del dispositivo móvil asociado a su cuenta para este mecanismo de autenticación. ¿Cómo funciona entonces Paranoid Box?
Pues nos dan tres opciones diferentes. La primera de ellas es registrarse, en la cual el usuario define una contraseña, hace una lectura de su huella biométrica para almacenarla en el sistema y configura la aplicación Latch. Posteriormente vamos a ver en un ejemplo cómo se configuraría todo esto. Otra opción que nos da el sistema es guardar la información. Para guardar la información, de nuevo el usuario se tiene que autenticar usando los tres métodos de autenticación, tanto la contraseña como la huella, como abrir el token del candado de Latch asociado al sistema Paranoid Boss. Otra de las opciones del sistema es la prueba de vida, que es un mecanismo de seguridad que implementamos para hacer pública la información cuando el usuario no responde a un challenge que se le envía cada 24 horas. ¿Cómo funciona esto? Pues el sistema Paranoid Boss tiene asociado un cerrojo Latch. Ese cerrojo Latch está vinculado a la cuenta del usuario. Por lo tanto, el sistema Paranoid Boss cierra ese cerrojo cada 24 horas. Latch notifica al usuario para que modifique el estado del candado. Y el sistema comprueba que el estado del candado se ha visto modificado. Este proceso se realiza cada 24 horas. Si el cerrojo no ha visto modificado su candado, es decir, no se ha abierto por parte del usuario, se hace pública toda la información que está almacenada dentro del sistema PBOS. Si por el contrario el usuario ha modificado el estado del cerrojo, el sistema interpreta que el usuario sigue con vida y por lo tanto el sistema continúa almacenando la información sin publicarla hasta que dentro de 24 horas vuelva a repetir el proceso. Además, hemos implementado múltiples mecanismos de seguridad en el sistema. Entre ellos se encuentra la alta disponibilidad. Si juntamos dos sistemas PBOS, lo que conseguimos es que la información esté sincronizada entre ambos de manera inmediata. Además, lo que hace es se comprueba constantemente el estado de vida de cada uno de los sistemas. ¿Cómo funciona esto? Cada uno de los sistemas PBOS tiene asociado un cerrojo de Latch. Continuamente está actualizando el estado de ese cerrojo, de tal manera que solo el sistema PBOS puede modificar el estado de ese cerrojo. Cada uno de los sistemas consulta el resto de cerrojos asociados al resto de sistemas. Si uno de esos cerrojos no ha visto modificado su estado, es decir, no está cerrado, significa que su sistema asociado no está funcionando correctamente, ya sea porque ha tenido un fallo, se ha desconectado de la corriente o alguien ha intentado forzarlo, de tal manera que en este caso se hace pública la información. Aparte de la alta disponibilidad, los datos almacenados dentro del sistema PBOS están cifrados con claves asimétricas. Está asegurada la integridad de todos los datos almacenados en el sistema. Nunca almacenamos las contraseñas de los usuarios. Por lo tanto, ¿cómo comprobamos que la contraseña introducida es la correcta? Es porque ciframos de manera simétrica un archivo de configuración con la clave del usuario. De tal manera que cuando el usuario vuelva a introducir su clave, si somos capaces de descifrar mediante este cifrado simétrico con la clave que ha utilizado el usuario, significa que se ha usado la misma clave que en su momento se utilizó para configurar el sistema y cifrar el archivo de configuración. Por lo tanto, comprobamos que las contraseñas son las mismas en el momento de configuración como en el momento de almacenar o sacar la información, sin en ningún momento almacenar la contraseña en ningún tipo de archivo, ya sea en claro o cifrado. Además, los sistemas PBOS nos encargamos de que pasen por un proceso de hardening para dejar solo lo justo y necesario y en versiones seguras y que no tengan vulnerabilidades conocidas y configuraciones seguras para que ninguno de los sistemas sean vulnerables. Además, bloqueamos todo el tipo de conexiones restantes mediante IP tables y todas las conexiones se realizan de manera segura mediante SSL, ya sea entre las diferentes PBOS o las conexiones entre Latch y los sistemas. Y como siempre, ya sabéis que en estos CodeTalks nos encanta el código fuente, así que nos gustaría ver un poco más internamente cómo funciona Paranoid Box. Aquí podemos ver el servidor web donde se va a almacenar los archivos que están guardados en la PBOS. Si accedemos por SFTP a las PBOS, vemos que las carpetas donde guardan los archivos están vacías, tanto en el master como en la PBOS de Slave. Nos conectamos por SSH y arrancamos el servidor.
e iniciamos la aplicación móvil. Primero nos vamos a configurar. Para ello nos pide que pongamos el dedo en el sensor, como poner el factor de autenticación. Nos lo pide una segunda vez para comprobar y guardar bien la huella. Posteriormente nos pide introducir una contraseña. Y una vez que hemos metido la contraseña, nos pide el token para parear con Latch. Entonces cambiamos a la app de Latch, añadimos un nuevo servicio e introducimos el token que nos entrega la aplicación. Una vez introducido el token se valida y hemos terminado de configurar la AppBoss. Entonces, una vez hecho esto, ya podemos hacer login y meter archivos. Para ello primero se nos pide la contraseña y una vez que introduzcamos la contraseña tenemos que poner el dedo en el lector. Esta vez solo una vez, en donde comprueba nuestra huella. Una vez que se ha comprobado la huella, lo que se nos pide es abrir el candado de Latch. Si le damos una vez, vemos que nos avisa de que está cerrado y que lo tenemos que abrir. Para eso nos vamos a la aplicación de Latch y dentro del servicio de AppBoss abrimos el candado del login. Una vez que lo hemos abierto y le volvemos a dar a comprobar, ya comprueba que está abierto y empieza a guardar la información que está dentro del USB. Como podemos ver en la terminal, se empieza a generar un certificado, una clave pública y privada con la que se va a cifrar la información. En este momento la información, como podemos ver, se ha sincronizado en las dos Raspis. En la primera, en la master, vemos que está el archivo zip y en la segunda se ha sincronizado de manera automática. Si vamos al servidor web y actualizamos, podemos ver que se ha hecho pública la clave privada correspondiente a la clave pública con la que se ha cifrado la información. Con esta clave se podría descifrar la información una vez que se haga pública. Como podemos ver, se nos pide una prueba de vida con la notificación de Latch y una notificación que nos avisa de la propia aplicación. Este mecanismo consiste en que durante cada 24 horas se abre un periodo de 1 minuto en el que durante ese minuto se nos pide 3 veces una prueba de vida. Con que una de esas pruebas de vida sea exitosa, la AppBoss no libera la información. Si tras esos 3 intentos ninguno ha sido exitoso, la AppBoss libera la información. Como podemos ver, en este intento hemos realizado con éxito la prueba de vida y por lo tanto la AppBoss no ha hecho pública la información. En este segundo intento de prueba de vida vemos cómo corren los 3 intentos, sin embargo no abrimos el candado de Latch. Es por ello que la AppBoss ha hecho pública la información. Si vamos al servidor podemos ver que se ha publicado la información correspondiente con su clave que previamente ya se había hecho pública. La sincronización entre las AppBoss no solo consiste en que se sincronizan los archivos que guardan, sino que constantemente están comprobándose el estado de vida unas de otras. En el momento en el que una de las AppBoss deja de dar señales de vida, automáticamente se hace pública la información. Para comprobar el estado de vida de las AppBoss se utiliza Latch. Cada AppBoss tiene asignado un candado dentro de la aplicación de Latch. Automáticamente, cada cierto tiempo, cierran ese candado. Cada una de las otras AppBoss comprueba el candado de la otra AppBoss y comprueba si está abierto o cerrado. Como se puede observar, cada AppBoss está enviando pruebas de vida que consiste en abrir su candado correspondiente en Latch. La otra AppBoss lo que hace es consultar ese candado y comprueba su estado. Si está abierto, asume que la AppBoss está funcionando correctamente. Si por el contrario ese candado está cerrado, asume que la otra AppBoss está teniendo algún problema
o directamente está desconectada de la red. En este momento forzamos que la PBOS número 2 falle y por lo tanto deje de actualizar su candado. En el momento en el que la PBOS número 1 comprueba el estado del candado de la PBOS, comprueba que está cerrado y por ello publica la información en el servidor. Bueno, pues ahora vamos a comentar un poco más técnicamente y más interno el funcionamiento de Paranoid Box. Como hemos comentado antes, se compone de una Raspberry Pi que funciona como servidor. Y esta parte de servidor la hemos programado con Python, que nos pareció muy sencillo y es muy amigable para este tipo de proyectos. Para hacer la comunicación entre el usuario y el sistema, pues hicimos una aplicación para iOS muy sencillota, de manera que el usuario pues pudiese hacer los 3 mecanismos de registro y el guardar la información en la caja. Bueno, básicamente era para poder interactuar con el sistema sin necesidad de tener una consola y que fuese un poquito más amigable y pues más bonito, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a explicar primero son los 3 mecanismos que hemos comentado antes, que es el de algo que se es, algo que se sabe y algo que se tiene, que corresponden a una huella dactilar, una contraseña y una sincronización con la aplicación de Latch. Entonces, el primero, que es el de mecanismo de la huella dactilar, pues es muy sencillote. Utilizamos la API que nos proporciona el fabricante del lector de huellas, que luego posteriormente veréis. Y bueno, pues es simplemente seguir los pasos de su API y configurarlo. Pues aquí, por ejemplo, obtenemos el lector estaba conectado en USB, entonces aquí pues obtenemos ese USB, lo cargamos en la variable y bueno, aquí se obtiene aquí se obtiene la imagen que corresponde a la huella de la persona que está registrándose. Comprobamos que la huella está bien por 2 veces, por si acaso se ha introducido mal o lo que sea. Y nada, nos guardamos la huella para generar el fichero de usuario que se generará posteriormente, que contendrá la información con la cual podremos identificar al usuario. En este fichero, por lo tanto, estará la imagen de la huella y el token de Latch. Y como hemos comentado antes, será el password quien nos diga si es correcto o no. De manera que si podemos obtener este fichero en claro, pues es que el password introducido es correcto. Bueno, pues el segundo mecanismo que voy a explicar es el de Latch. Igual está en internet, hay un montón de información y es únicamente seguir las pausas. Hay una API también para el lenguaje Python, o sea que no fue muy sencillote. Y bueno, pues como veis aquí, pues nos llega un JSON en el que uno de los parámetros es el token Latch del usuario que se está registrando. Entonces, bueno, aquí generamos otro JSON con la información que he comentado antes. La huella dactilar del usuario y su token de Latch. Entonces, bueno, pues como veis aquí, generamos este JSON lo metemos dentro de un fichero y lo encriptamos con la contraseña que el usuario ha introducido. Que ese mecanismo, pues está aquí. Pues igual es un JSON que recibimos, el password del usuario y encriptamos ese fichero. Bien, dado que teníamos un servidor, por un lado que era la Raspberry y por otro lado necesitábamos algo para interactuar con él y es donde nació la aplicación para iOS, pues nos tuvimos que picar la comunicación entre ambos sistemas. Entonces aquí hay una clase que se llama pbox sockets en la que pues nos creamos los sockets para enviar información y para recibirla. Y bueno, pues esto es una configuración de un socket normal en Python que podéis encontrar en cualquier sitio. Y como comentábamos antes, está cifrado por SSL. Aquí podéis ver la clase
el certificado y la clave privada que le pasamos. Entonces tenemos un método para conectar los sockets, otro método para enviar información y otro método para recibirla. De esta manera se nos hizo mucho más sencillo luego a la hora de generar los otros métodos y funciones, porque claro, ya la comunicación entre ambos sistemas estaba hecha y pues todo fue mucho más sencillo. Otro de las funcionalidades, como hemos comentado, es el publicar la información a un servidor externo si el usuario ha fallado la prueba de vida que realiza ParanoidBox. Aquí está el método que realiza esa función. Como podéis ver, es un servidor que, bueno, en este caso es una IP privada, pero puede ser cualquier servidor que esté en Internet. Y lo que hacemos es obtener todos los ficheros que hay dentro de la caja y que el usuario ha introducido y hacer un post a ese servidor, de manera que esa información se libera. Otro de los métodos que tenemos en esta clase es el de generar el zip. En un principio, aunque la caja tenga los USBs, estos no funcionan. Entonces es en el momento en el que el usuario va a copiar la información y previamente ha pasado por los 3 factores de autenticación, cuando los USBs se habilitan para poder enchufar un pendrive o lo que el usuario quiera y poder copiar la información. Entonces aquí, como podéis ver, pues están el destino, el origen de la información y cómo manualmente montamos el USB en la carpeta que nosotros queremos. Entonces, como he dicho, es que el USB está desconectado, no funciona y nosotros lo montamos manualmente. Y ya está, con la información que se mete se genera un zip y se almacena. Y una vez se acaba este método, pues desmontamos el USB y vuelve la caja a estar en el estado inicial. Bueno, pues este es nuestro proyecto ParanoidBox, esperemos que os haya gustado y si tenéis cualquier otro tipo de duda porque no podemos entrar más en profundidad, pues abajo tenéis nuestros contactos y nos podéis preguntar y os podemos resolver las dudas, explicaros cómo solventamos todos los problemas, los mecanismos de seguridad en profundidad, así que tenéis nuestro contacto abajo y pues podéis poneros en contacto cuando queráis. Pues nada, muchas gracias por ver nuestro vídeo y espero que lo hayáis disfrutado como nosotros disfrutamos haciéndolo. Un saludo. Adiós. Muchas gracias, Álvaro. Marcos, es un proyecto realmente interesante, tanto desde el punto de vista de hardware como desde el punto de vista de software, pero que además nos enseña diferentes métodos de autenticación utilizando la identidad digital del usuario. Además utiliza Latch, eso nos encanta y de paso ya aprovechamos para deciros que podéis contar con nosotros para cualquier tipo de ayuda siempre que utilicéis alguna herramienta tanto de Telefónica como de ElevenPath. Pues nada más, esperamos que el proyecto haya sido interesante y como siempre ya sabéis, el mes que viene nos veremos con otro nuevo Code Talk for Developers. Gracias y hasta luego.